Hola, soy Marcela y estás en el canal de Madame El, un sitio para la comunidad diversa, porque mamá no lo sabe, pero lo sospecha. Y si no, alguien se lo cuenta. Recuerda que todos los relatos compartidos en este canal son con la finalidad de dar a conocer las historias de amor o desamor de otras personas, que todo es tratado desde el anonimato y con el máximo respeto. Si deseas compartir tu historia en el canal, envía un correo electrónico o escribe un comentario y nos pondremos en contacto contigo. Empezamos. La historia de hoy se llama El Parquecito. Estaba en los últimos años de mi carrera universitaria. La cantidad de exámenes y trabajos que tenía que hacer eran tantos que no quería hacer ninguno. Sentía demasiada tensión, no solo por los estudios, sino también por el completo huracán que vivía en mi interior. Ya sabía que me gustaban los hombres, pero no me atrevía a estar con ninguno. Quizás por inseguridad o por guardar algo las apariencias. Aún no estoy muy seguro qué era lo que me cohibía. Sin embargo, por dentro, yo estaba a punto de estallar. Y para controlar esa bomba que iba en cuenta regresiva, se me ocurrió salir todos los días a correr y hacer algo de ejercicio. Empecé a trotar en un parque que estaba a pocas cuadras de mi casa. Tenía muchos árboles y senderos para hacer rutinas de caminata. Era muy bonito y eso me motivó a ir más seguido. Como había mucha gente por las mañanas, decidí empezar mi rutina en las madrugadas, mucho más tranquilo y calmado. Al pasar los días, notas que te encuentras con las mismas personas, entonces ya las identificas y las saludas. Eso me pasó con Jaime. Jaime rondaba unos 20 a 30 años. Era más alto que yo y definitivamente mucho más en forma que yo. Al principio solo nos saludábamos y cada quien seguía en lo suyo. Después de unos días, él se mostró más simpático y no tardamos en hacernos amigos. Empezamos a charlar de todo mientras hacíamos trote juntos por el parque. Jaime se comportaba bastante especial y a veces me traía regalos o simplemente se quedaba conversando conmigo un rato más de lo usual. Y yo estaba fascinado por él. Me resultaba difícil verlo como un simple amigo o hablar de cualquier cosa con tal de disimular lo mucho que él me atraía. En una ocasión, después de nuestra rutina, nos sentamos juntos. Entre charla y charla, su trato empezó a ser más cariñoso conmigo, más dulce. Y admito que me estaba enloqueciendo. Todo en él me gustaba, su voz, su físico. Así que me animé a indagar un poco más. Le pregunté a qué se dedicaba, cuántos años tenía y por dónde trabajaba. O sea, le estaba haciendo como una especie de testeo, ¿no? O sea, voy indagando aquí cómo va el tipo. Me contó que era contador público en una empresa bastante reconocida y hasta me dijo su dirección. Me contó también que su trabajo era bastante estresante y que por esa razón salía a trotar al parquecito, como le llamaba él. Entre charla y charla, la mano de Jaime tocaba mi hombro. Sus dedos me apretaban y mi corazón se aceleró. Me sentía nervioso. Era la primera vez que otro hombre me tocaba de esa manera. Oh, por Dios, esto se puso interesante. ¿Te pasa algo?, me preguntó él. No, nada. Yo miraba para el piso. Me sentía un poco intimidado por la forma en la que me tocaba. ¿Seguro?, insistió Jaime. Sí, está todo bien. Oye,
Al levantar mi mirada, encontré su rostro muy cerca al mío. Yo sabía que estábamos en pleno parque y que cualquier persona podría vernos, pero no me importó. Mis inhibiciones se desvanecían a medida que nos acercábamos más y más el uno al otro. Nos besamos, o bueno, él me besó. Me besaba apasionadamente. Yo nunca me había sentido tan vivo. Sentía su boca arder y aunque al principio fue lento, sus besos se volvieron mucho más intensos y sus manos pasaron de acariciarme los muslos a tocarme mi... Eso es un manilargo, o sea, bueno, no sé, esta gente sí, o sea, no respeta ni un parque o la... El ruido de unas personas nos hicieron separarnos de manera abrupta. Es que eso es lo que pasa cuando te metes en un parque, estar ahí haciendo cosas. Eso es lo que sucede cuando estás en un parque, pues te interrumpen, te interrumpen. Él se levantó y me dijo, quiero estar contigo. Ya veremos cómo lo hacemos. Recogió rápido sus cosas y se fue. Changos. O sea, bueno, sí, me imagino que interrumpió todo. Aquí es donde pasa que ellos dicen que quedan como con las bolas azules. ¿Es eso? ¿Sí? Me confirman, por favor, porque no tengo ni idea. Los fines de semana, Jaime no iba al parquecito. Así que esos días se me hicieron eternos. Yo solo pensaba en volver a verlo. Deseaba estar con él. Por fin, llegó lunes. Ese día no me fui con ropa de deporte, pensando que quizás nos encontraríamos y nos iríamos a otro sitio. Lo esperé como 3 horas, pero Jaime no apareció. Pensé que quizás algo le había pasado. Me fui a mi casa desanimado. Me sentía mal, como triste, desinflado. Quizás está enfermo, pensé. Mañana lo veré y espero que me cuente todo lo que le sucedió y por qué no pudo venir a nuestra cita. Toda esa semana Jaime no fue a hacer la rutina. Pensé incluso que había cambiado de jornada y ya no iba tan temprano. Así que empecé a ir en las tardes y en parte de las noches. Y no lo vi. Ahora ya me sentía preocupado y tenía esa sensación extraña. Así que decidí ir hasta su trabajo, donde quizás lo encontraría y lo haría parecer como algo casual. Ay, Dios santo. Me alisté en las horas de la tarde y fui hasta donde quedaba su oficina. Esperé hasta la hora de salida. Se llegaron las 5:30 aproximadamente y vi a varias personas salir del lugar. Entre ellas estaba Jaime. Lo vi bien, rebosante de salud, y yo como un estúpido pensando que estaba enfermo. Emprendí mi paso, haciendo el teatro de que iba casualmente pasando por ahí hasta que él me viera. Hola. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Cuando Jaime me vio, sus ojos se agrandaron y la expresión en su rostro no fue precisamente de felicidad al verme. ¿Qué haces aquí? Nada. Pasaba por aquí. ¿Así? ¿Y desde cuándo tú pasas por aquí? Ay, hombre, relájate. Solo vine a llevar unas carpetas. Y como estaba algo cerca, pues decidí pasar por aquí. ¿Y por qué no has vuelto al parquecito?, pregunté. He estado muy ocupado y por eso no he podido ir. Pero esta semana nos vemos. Y, oye, me gustó verte, pero ya me tengo que ir. A toda prisa, Jaime salió casi disparado en dirección contraria. Al día siguiente,
Salí como todos los días, esta vez con la esperanza de volver a ver a Jaime. Pero no sucedió. Jamás volví a verlo, y mucho menos yo iba a pasar por su trabajo. O sea, bebé, admite, estabas bien psycho. ¿Cómo le vas a llegar al tipo al trabajo? O sea, bueno, yo entiendo que a veces a uno le gusta mucho a alguien y pues uno se pone así, como un poco, no sé, con una intensidad impresionante, pero uno no le cae a la persona al trabajo, o sea, no, el trabajo es sagrado, uno no va allá y se le aparece así como que, ¡ah! Ya, hola, ¿cómo estás? No, y menos si no te ha dado esa confianza, o sea, no, no, eso no lo hagan, malo, en serio, no se hace. Entendí que quizás tenía una doble vida, o también mucho que esconder y disimular. Pero a mí sí que me sacó de mis dudas. Me permití ver todo un panorama y entregarme a muchas experiencias que sí que he disfrutado. Gracias, Jaime. Bueno, quiero agradecer a la persona que nos compartió su historia. Se lo agradezco muchísimo, lo valoro bastante. Y sí, es como dice la persona que compartió su historia. Hay gente que viene a nuestra vida para, ya sea para hacer todo un torbellino y ayudarnos a florecer. Y eso también hay que agradecer. No siempre se quedan. Hay personas que no siempre se van a quedar en la vida de uno. Pero mientras están, hay que agradecer y valorarlas. Porque siempre vienen para algo bueno. Todo sucede por una buena razón. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.